quiero enfocarlo para hablar de algo muy importante. Quiero cumplir el propósito de Dios. Ahora, escúcheme por favor, póngame atención en la introducción de este sermón, porque quiero ser muy claro. Yo creo que siempre hay una confusión en nuestra vida cuando hablamos de los propósitos de Dios. Siempre pensamos que yo soy un propósito. Toda la gente lo maneja así. Pastor, yo soy un propósito de Dios y quiero que mi vida es un propósito, pero yo quiero decirle que según la Biblia no. Según la Biblia no es así. Según la Biblia, Dios nos utiliza para sus propósitos. No son nuestros propósitos, son los propósitos de Dios. A veces le damos mucha importancia al mensajero y no al mensaje. El importante en este lugar es el mensaje, porque el mensaje es el que cambia, no el mensajero. A veces nosotros pensamos, pastores, que si yo me detengo, el propósito de Dios se va a detener. Yo quiero decirle, eso no es verdad. Porque si usted se sienta, Dios agarra a otro. Y el propósito de Dios se va a cumplir porque se va a cumplir. ¿Sí o no? Yo creo que somos muy bendecidos cuando Dios nos dice, ven, quiero que me ayudes a cumplir un propósito. Creo que somos muy bendecidos cuando Dios nos toma en cuenta en su reino y en su obra. Entonces sobre eso yo quiero hablar hoy. Quiero cumplir el propósito de Dios. ¿Cómo le hago, pastor? Para cumplir el propósito que no es mío, es de Dios. Y yo quiero decirle, mire hermano, mire, vamos a veces cuando nosotros tenemos un concepto un poquito equivocado, y yo he pretendido en esta congregación romper esos conceptos. ¿Cuál es uno de ellos? Por ejemplo, de repente nosotros decimos, pastor, mi ministerio. No, no es tu ministerio. Y le voy a contestar de esta manera. ¿La vida es suya? ¿Quién se la dio? ¿Quién se la prestó? Imagínese, si Dios le prestó la vida, ¿le va a ser dueño de un ministerio? Pues no. Digo, si la vida es prestada, imagínese cómo Dios me va a ser dueño de algo cuando aún mi propia vida es prestada. Entonces no es mi ministerio, es algo que Dios puso en mi corazón para que yo lo trabaje, lo multiplique, lo haga crecer. Pero Saúl dijo ya no, y Dios dijo ya tengo a otro, David. Eso quiere decir que no son nuestros propósitos, son los propósitos de Dios. Y siempre los propósitos de Dios, escúcheme, alguien dice, pastor, es que el diablo va a destruir los propósitos de Dios. Por favor, los propósitos de Dios son indestructibles. No, va de nuevo, porque esa se la quiero dejar bien metida aquí en la cabecita. Los propósitos de Dios son indestructibles. No hay ser humano en la tierra que pueda destruir los propósitos de Dios. No hay. Nadie, absolutamente nadie. Por eso de repente no, ay pastor, es que si yo me siento, pastor, el propósito de Dios se va a caer. No, hombre, si tú te sientas, Dios levanta otro. Pero los propósitos de Dios se cumplen porque se cumplen. ¿Por qué? Porque no dependen de un hombre, dependen de Dios. Entonces, quiero, para entender un poquito este sermón, Génesis 39, del 1 al 5, y hay una riqueza espiritual en estos versos, y quiero que los lea con mucho cuidado. Escuche, vamos a hablar de la primera vez, o vamos a hablar de José. Escuche. Llevado pues José a Egipto, la primera vez que lo llevaron, y lo llevaron como, los que leen la Biblia, lo llevaron como esclavo. Pero ahí le va, pero estaba cumpliendo un propósito. Para aquellos que de repente dicen, quiero tumbar hoy un tabú espiritual. Hay gente que dice, ay pastor, ¿cómo sé que estoy haciendo la voluntad de Dios? Y luego van los espiritualoides. Si tienes paz, Dios está en el asunto. Espérame, ¿usted cree que José iba a tener paz siendo vendido como esclavo? ¿Usted cree que Jesús tenía paz en el Getsemaní cuando estaba a punto de ser crucificado? No. Hacer la voluntad de Dios de repente nos puede causar situaciones difíciles.
Hacer la voluntad de Dios de repente nos puede meter en remolinos increíbles. Hacer la voluntad de Dios de repente nos va a hacer pasar por situaciones no agradables. Porque no es nuestra voluntad, es la voluntad de... Por ejemplo, un creyente cuando hay pastor, no sé, pastor, ore por mí, estoy internado, pastor, estoy internado, ore por mí, pastor. Y yo lo que le digo es, ok, ¿y es malo para ti estar internado? ¿Que acaso no sabes que quizás Dios te llevó ahí para hablarle a una enfermera, a un doctor o a un paciente que necesitaba escuchar una palabra que tú tenías en tu corazón para él y ser transformada una vida? Que no te das cuenta que a veces esa ida al hospital es el pretexto de Dios para que haga su voluntad. Sí, de repente la gente no comprende la voluntad de Dios. Por eso este sermón nos va a ayudar a entender muchas cosas. Escuche, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró. José, ahorita le voy a dar ese dato más profundo. José tenía 17 años cuando fue vendido como esclavo. ¿Cuántos años tenía José? 17. Su juventud la vivió de esclavo. Ahí va, escuche. Compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Más. A ver, ¿cómo está eso, pastor? Jehová estaba con él, pero era esclavo. O sea, como que no cuadra el pensamiento creyente de que, pastor, es que si Dios está conmigo, yo voy de gloria en gloria, pastor. Si Dios está conmigo, yo voy a ir solo para arriba, nada para abajo. ¿Quién te dijo eso? ¿Tú no sabes que a veces Dios está en silencio, pero está contigo? No, va de nuevo. A veces Dios está en silencio, pero está contigo. La Biblia dice que José fue vendido, Potifar lo agarró, lo compró, 30 piezas de plata era el precio de un esclavo, lo compró. Pero la Biblia dice que Dios estaba. ¿Cómo está eso, pastor? ¿Cómo está eso que está viendo que era una injusticia, que desde el inicio todo era una injusticia? Dios, diga conmigo, Dios estaba viendo la injusticia. Y a veces decimos, Dios, ¿por qué permites esto? Porque Dios tiene un propósito. Por eso la carta a los Romanos dice, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su, va de nuevo, conforme a su, son llamados. Así de simple. José fue llevado, fue comprado por Potifar como un esclavo, y Dios estaba ahí cuando lo compró. ¿Y sabe qué dijo Dios? Se lo digo porque Él me lo dijo. Eso era lo que quería. Es más, ¿quién movió a Potifar para que comprara a José? ¿Qué no dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón para que no dejara ir a Egipto? ¿Quién movió el corazón de Potifar para que comprara a José? Dios. A veces no nos damos cuenta que lo que nos pasa, aunque nosotros lo vemos malo, Dios tiene un plan mayor. Dios estaba con José, mas Jehová estaba con José y fue varón. No, dígalo, porque ahorita le voy a enseñar algo. Fue varón. Eso quiere decir que en José se cumplió la palabra de Dios. Todo lo que hagas, no es la buena suerte, es Dios en nuestra vida. ¿Sí o no? Es Dios. Era varón. Era varón. Ahí va. Eso quiere decir que Dios bendijo tanto a José que todo lo que él hacía iba a prosperar. Porque la prosperidad no estaba en él. Él era una prosperidad. No, va de nuevo porque esa como que se les pasó. Fue una rola que lanzaron los sultanes y por eso perdió el otro equipo. Pero ahí le va. José no era precisamente que todo lo que tocaba se bendecía. Él era el bendecido.
Donde quiera que él se parara iba a haber bendición, porque Jehová estaba. Pero ¿cómo, pastor? Siendo esclavo, sí. Aún en tus peores luchas, Dios te ha bendecido y te ha sacado adelante. No, va de nuevo. Aún en tus peores luchas, Dios te ha bendecido y te ha sacado adelante. ¿Por qué, pastor? Porque somos varones prósperos. Porque Dios está con nosotros. Va. Y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Lo que sigue es impresionante. Y vio su amo cómo vio el egipcio que no creía en Dios, que Jehová estaba con él. ¿Cómo? ¿Cómo? Porque todo lo que José tocaba, Dios lo bendecía. Porque José estaba siendo bendecido por Dios. De tal manera que aquel egipcio decía: ah, caray, Dios lo ha prosperado. Porque mire, y que todo lo que él hacía, Jehová, todo negocio que hacía, Dios lo, toda cosa que plantaba una planta, no sé, de tomate, y le salía un huerto. Porque Dios estaba. Una de las evidencias que Dios está con nosotros es que nos hace prosperar donde estemos. Miren lo que dice el 4. El 4 se pone interesante. Así halló José gracia en sus. Ahí va. ¿Por qué halló gracia? Esa pregunta es interesante. ¿Por qué halló gracia José en los ojos de Potifar? ¿Por qué? ¿Usted correría a un buen empleado? ¿Usted correría a un buen obrero? ¿Usted correría a un buen gerente? José halló gracia delante de Potifar porque todo lo que él hacía prosperaba. ¿Quién no va a cuidar a la gente productiva? ¿Le estoy hablando? Todos cuidamos a la gente que produce. Lo mismo hizo Potifar. Hacía yo gracia en sus ojos y wow, eso es impresionante. Porque yo quiero decirle algo, hermano. El camino para ser bendecidos y para cumplir el propósito de Dios es servir. Va de nuevo porque a muchos no les gustó, pero ahí va otra vez. El camino para ser bendecidos y para que Dios y para cumplir los propósitos de Dios es servir. No hay otro camino. El servicio es el camino correcto para ser bendecidos. José halló gracia en sus ojos y él le hizo. Ahí va. La Biblia no dice que empezó siendo mayordomo. La Biblia dice que le puso unas cosas a su mando y todo lo que él hacía. Hermano, mire, la única manera de crecer dentro de una congregación, para explicarme, es que pase eso. Que todo lo que pongamos en su mano crezca. No que se estanque, no que no avance, no que haya pérdida. Es más, ni siquiera en la iglesia no debe de haber dentro de los ministerios un ministerio de mantenimiento espiritual, no físico. ¿Cuál es ese mantenimiento, pastor, del que me habla? ¿Cómo estás, hermano? Pues ahí manteniendo el barco, pastor. No, aquí no hay mantenimiento. Aquí o creces o creces. Porque el mantenimiento lo que hace es mantener funcionando lo que ya está viejo. En el reino de Dios no es así. En el reino de Dios ni un ministerio debe de estar en mantenimiento. Todos debemos de crecer y de avanzar conforme a la voluntad de Dios. Escuche. Y le hizo mayordomo de su casa, o sea, le entregó todo.
Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que... Oye, pues ¿cómo no le vas a dar a un buen administrador cosas que las administre para que crezcan? Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa. Diga conmigo, seré la causa de bendición de otros. Qué bola de aguados. Levante la mano y declárelo. Voy a hacer la bendición para otros. Porque eso es lo que dice Dios. Escuche. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa. Si José no hubiera estado ahí, el egipcio se hubiera quedado como está. Por causa de que José estaba ahí, Dios bendijo todo lo que tenía. Por causa de que estamos aquí, el Señor va a bendecir este municipio. Por causa suya va a bendecir su cuadra, su colonia. Y usted lo tiene que creer, porque es una promesa de Dios para nuestra vida. Porque usted viene, sus hijos aunque no vengan, van a ser bendecidos, porque la causa es usted. ¿Alguien me está comprendiendo? Aunque nuestros hijos o los hijos de aquellos que no vienen, yo no necesito ir a la iglesia, estoy bien bendecido. No, estás bendecido por mi causa. ¿Alguien está comprendiendo eso? ¿Por qué? Porque hay alguien que ora, hay alguien que ayuna, hay alguien que gime, hay alguien que adora, hay alguien que sirve a Dios. Nuestros hijos serán bendecidos por causa de aquel que busca al Señor. José era la causa. Dios le dijo, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que... Ahí va. Todo lo que el egipcio le puso en las manos, Dios lo bendecía. Lo que no le puso en las manos, no lo bendecía. ¿Qué tantas cosas le has puesto en las manos a Dios para que te lo bendiga? ¿Qué tantas cosas has reservado para ti por miedo a entregárselo a Dios y no has prosperado? Escuche, la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que él tenía, así en casa como en el campo. Jacob era padre de José y tuvo 12. Nos faltan 8. Peló los ojotes, Dios. Tuvo 12, que de ahí nacen los 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel. Pero escuche Génesis 37. ¿Cómo empezó el sueño de Dios en la vida de José? Génesis 37. Él les dijo un día, juntó a sus hermanos mientras estaban juntando en el campo. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Ese fue el sueño de Dios. Dios lo hizo soñar eso. Aquel lo expresó no sabiendo que Dios tenía planes para él. Pero no eran los planes de José, porque José ni siquiera estaba pensando en eso. Fue Dios el que puso sus propósitos, le hizo soñar sus propósitos y le dijo, José, yo quiero que llegues allá. ¿Por qué? Porque en algunos años mi pueblo va a llegar. Hermano, déjeme decirle algo. No te preocupes por el futuro. Tampoco le estoy diciendo que se tire al traste. Haga lo que nos toca. Pero nuestro futuro está seguro en Dios. Dios mandó a José para el futuro de Israel. ¿Para qué? Para que cuando llegara Israel a Egipto, el faraón lo recibiera con los brazos. Todo era un plan de Dios. Quizás hoy estás como José, esclavo, viviendo algo que no te agrada, pasando por situaciones adversas. Pero déjame decirte algo, Dios ya tiene un futuro bueno.
Solo aguanta, cumple el propósito, porque Dios tiene algo precioso para tu vida. Dios estaba revelando sus propósitos a José, pero nunca le dijo el camino para llegar a ellos. Dios le dijo a José a través de los sueños: tus hermanos y tus padres se van a inclinar a ti, porque vas a ser una persona de autoridad. Eso se lo dijo Dios. Dios le estaba revelando sus propósitos, los propósitos de Dios, no los propósitos de José, los propósitos de Dios. Dios le estaba diciendo todo lo que iba a pasar, pero escúcheme, Dios nunca le dijo el camino para llegar a ellos. Le voy a decir algo: si Dios nos dijera el camino para llegar a cumplir sus propósitos, todos nos rajábamos. Si Dios me hubiera dicho: vas a tener que renunciar a tu trabajo, perder 22 años laborales, quizás le hubiera pensado. Dios no me dijo que iba a tener que hacer eso. Dios no me lo dijo. Solo me dijo que iba a cumplir su llamado, pero nunca me dijo el camino, porque si me lo hubiera dicho, me rajo. Dios siempre nos dirá sus propósitos, pero no nos dirá el camino para llegar a ellos. Porque si nos dice el camino, decimos: Señor, búscate a otro. Señor, yo no quiero. Señor, yo no puedo. Y lo que la gente no entiende es que el verdadero creyente sale en los momentos de dificultad, que nuestro corazón se fortalece en medio de las adversidades. Si Dios nos dijera el camino, le aseguro que nunca diríamos sí a los planes de Dios. Ahora, José, según Génesis 37:2, tenía 17 años cuando fue vendido. Según Génesis 41:1, duró 2 años en prisión. ¿Cuánto duró en prisión? 2 años. Según Génesis 41:46, a los 30 años lo presentaron ante Faraón. Entonces vamos a hacer lo siguiente: 17 más 2. Los que estudiaron matemáticas, 17 más 2 más 11. Qué bueno que no soy maestro de matemáticas. Más de nuevo: 17 más 2 más 11. Entonces comprobamos la edad cuando José se presentó ante Faraón. Eso quiere decir que 11 años estuvo sirviendo a Potifar. ¿Cuántos años el que Dios había diseñado un propósito para él duró sirviendo? ¿Cuánto tiempo fue esclavo a pesar de que Dios estaba con él? Va de nuevo: ¿cuánto tiempo duró ese hombre llamado por Dios, con la mano de Dios sobre su vida, siendo esclavo? 11 años. 11 años José estuvo al servicio de Potifar, pero Dios seguía. Así es que, hermano, no se desanime. Pastor, es que llevo muchos años batallando. No se desanime, hombre. Entre más pasa el tiempo, se está acabando eso. No, nadie me entendió. Ahí va, no se desanime. Falta menos para ver la victoria. Va de nuevo: falta menos para ver la victoria. No se desanime. José duró 11 años de esclavo, a pesar de que, déjeme decirle algo, José seguía soñando. Porque ¿cómo mantiene uno vivo los sueños de Dios? Dios diciéndonos. Imagínense si en 11 años Dios no le hubiera hablado, se hubiera desanimado. Pero ¿qué pasa? Dios nos habla todos los días de muchas formas y de muchas maneras, y nos dice: yo estoy contigo. ¿Por qué soportó José 11 años de esclavitud? Porque Dios estaba con él. Ahora, déjeme decirle 3 cosas importantes para cumplir el propósito de Dios. Diga conmigo: el propósito de Dios. No el mío, el propósito de Dios. Porque déjeme decirle algo, hermano: usted debe de tener sueños y anhelos personales, pero nuestros sueños y anhelos, cuando venimos a Dios, quedan en segundo lugar. ¿Por qué? Porque primero cumplimos los de Él y Él cumple los de nosotros.
¿Qué acaso no dice la Biblia? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán. Lo que pasa es que nosotros queremos buscar lo nuestro primero y dejar en segundo lugar a Dios. Y Dios dice, así no funciona la cosa. Entonces, diga conmigo 3 cosas. La primera, tengo que estar convencido. Hermano, si tú quieres servir a Dios, tienes que estar convencido. No, va de nuevo, porque esta noche se va a poner sabroso esto. Ciérrenme las puertas, por favor. Si tú quieres servir a Dios, tienes que estar convencido. No trato de hablar de mí ni de mi familia, pero me voy a poner como ejemplo. Cuando tenía mi empleo, salía a las 5 de la tarde, llegaba corriendo, me bañaba, mi esposa ya me tenía la ropa limpia. Vámonos, súbete, cámbiate, vente para Juárez, ven, predica, enseña, visita. Nos íbamos a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. A las 6 de la mañana levántate, porque hay que llevar a los niños a la escuela. Mis hijos iban dormidos en el carro, los agarraba, los ponía en su cama, los bendecíamos y vámonos, porque al siguiente día levántate temprano, porque hay que llevarlos a la escuela y yo tengo que irme al trabajo. Y al día siguiente vuelve la misma rutina, y eso era de lunes a domingo. Pero para servir a Dios hay que estar. Y quiero que lo diga. Para servir a Dios hay que estar convencido. Así de sencillo. Nunca, y aquí está mi esposa, nuestros hijos fueron un obstáculo para servir a Dios. Yo les enseñé a mis hijos a venir a la iglesia desde niños, y que nada iba a impedir que viniéramos, porque yo estaba convencido de que no solamente Dios había llamado a mi esposa y a mí, yo estaba convencido que Dios había llamado también a mi familia, aunque ellos eran unos niños. Pero para servir a Dios hay que estar. Dígame, ¿cómo aguantó José 11 años de esclavitud? Porque estaba convencido. ¿Cómo aguantamos las circunstancias en el ministerio? Porque estamos convencidos. ¿Cómo aguantamos tantas cosas que suceden? Porque estamos convencidos. Lucas 9:62, palabras de Cristo. Ninguno que poniendo su mano en el arado, mira, es apto. Porque lo primero es estar. Yo no digo, ay, se me va a soltar la boca, no hay bronca. No, levante la mano y diga, no hay bronca, pastor, no hay bronca, pues ya estoy aquí, ya que. Yo no estoy convencido de esos creyentes que sirven y luego dejan de servir, y luego vuelven a servir y lo dejan de servir. Y yo digo, mira, si no estás convencido, no sirvas. Si no estás convencido de estar en la alabanza, no estés. Si no estás convencido de estar sirviendo en alguna área, no sirvas. Porque aún para esto hay que estar convencidos. Jesús dijo, cualquiera que pone su mano en él y mira atrás. ¿Alguien ha levantado un negocio de la nada? Levante la mano si hay alguien que ha levantado un negocio de la nada. ¿Cuántas veces quiso dejarlo? ¿Por qué? Porque no había clientes, porque no funcionaba las primeras semanas, meses, pérdidas, pero usted estaba de que iba a funcionar. Y dijo, estoy convencido que va a funcionar. Así es que le vamos a dar para adelante. Y hoy usted quizás está viendo el resultado de ese convencimiento. Porque para la vida natural como para la vida espiritual hay que estar. Hay que estar. Jesús dijo, si vas a poner la mano en el arado, es para no ver atrás. No puedes ver atrás. Es que estamos convencidos de lo que Dios quiere hacer. El apóstol Pablo le enseñaba a la iglesia de Filipos, Filipenses 1:6, estando persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra estoy persuadido, convencido que Dios está con nosotros. Estoy convencido que el 1 de enero vamos a arrancar la construcción.
Hombre, estoy convencido de que Dios va a abrir los cielos, de que nos va a sorprender. Estoy convencido. Porque si no estuviera convencido, no hago nada. ¿Para qué hacer algo de lo cual yo no estoy convencido? El apóstol Pablo decía: estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si no estás convencido, no aceptes el reto. ¿Sí? Mire, ahorita por ejemplo quiero decir algo. Por ejemplo, mis hermanos de la burbuja batallan de repente con sus hijos. ¿Me están oyendo en la burbuja? Batallan con sus hijos. De repente se ponen así como que ¡ah! ¿Sí o no? Pero ¿por qué vienen? ¿Por qué vienen? A pesar de eso, ¿por qué vienen? Porque están persuadidos de que la mejor decisión es que, aunque mis hijos griten, es mejor traerlos a la casa de Dios. Y de verdad yo les quiero decir algo, los bendigo. Porque quizás otros dirían: mejor nos quedamos en la casa, vieja. Viejo, mejor nos quedamos en la casa. Porque van a estar gritando y ahí van los rugieres a quererlos callar. ¿Quién calla a un bebé? Mamás, ¿quién calla a un bebé? Nadie. Yo tuve 4 y todavía de pronto no los puedo callar. Ay, Señor. Pero valoro el esfuerzo que hacen por estar aquí en la casa de Dios. Valoro que estén aquí esta noche en la casa de Dios. Y yo creo que eso es estar convencido de que Dios va a hacer algo en ustedes y en sus descendencias. Qué bueno que siguen aquí. Si no estás convencido, no aceptes el reto. Ay, pastor, ¿a poco para estar en el grupo de alabanza tengo que venir y ensayar? Tengo que aprenderme las canciones, pastor. Tengo que sacar las notas, aprenderme el canto. Mire, si usted es de los cantantes que no se aprende nada, deje la alabanza. Si usted es de los músicos que no ensaya, deje la alabanza. Si usted es de los que no hacen los devocionales, deje la alabanza. ¿Por qué? Porque si no estás convencido, no funcionas en el reino. Ahora, no le estoy diciendo que no funciona como un cristiano. Le estoy diciendo que no funciona para las cosas de Dios. Y eso es aplicable en todas las áreas de la iglesia. Lo primero es que debemos de estar convencidos. Si usted entra a un trabajo, tiene que estar convencido que va a llegar temprano. Ah, pues sí. Su primer día llega media hora tarde, lo corren. Romanos 4:21. Me encanta lo que dice Abraham. Plenamente de que era también poderoso, wow, para hacer todo lo que había. Abraham era un hombre de 70 años. Cuando tuvo a Isaac tenía 100. Sarita tenía como 80. Él era anciano, ella era estéril. Y mire lo que Dios dijo. Abraham, plenamente convencido de que era poderoso para hacer todo lo que le había prometido a Abraham, un hijo en su vejez. Estaba convencido. Estaba plenamente convencido de que el Dios que le había prometido algo se lo iba a cumplir. ¿Sabe? Un convencido nunca da marcha atrás. Va de nuevo. Un convencido nunca da marcha atrás. Un convencido dice: Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Por eso, hermanos, ahí va. Si usted está convencido de que Dios va a salvar su familia, no deje a Jesús por nada, porque el que lo prometió es fiel para cumplírselo. Ay, pastor, es que ya no veo yo nada. Pastor, es que yo ya no veo cómo. No es que usted vea, es que usted crea.
Hay que estar convencidos de todas las cosas. Mire, Job, en medio de su situación de que se quedó sin hijos, sin riqueza, con una enfermedad de sarna en su cuerpo, este hombre a mí me impresiona porque dice: yo sé que mi Redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Es decir, Job estaba diciendo: no voy a terminar así mis días. Wow, declárelo: no terminaré mis días como estoy. Job dijo: al fin se levantará sobre el polvo. Es decir, no voy a terminar mis días lleno de sarna, en la escasez. No voy a terminar así mis días, porque Dios tiene planes mayores para mi vida. Así es que niéguese a morir de un cáncer, niéguese a morir de cualquier enfermedad peligrosa, niéguelo y dígalo: mi vida será larga porque Dios lo ha prometido. Tenemos que declarar la palabra de Dios. ¿Sí? Y al fin se levantará sobre el polvo. Y mire lo que dice: y después de deshecha está mi piel. En otras palabras, según los historiadores, Job agarraba una teja, una piedra, y se rascaba porque era tan increíble la sarna, el ardor, la comezón, que su piel estaba destruida. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne. ¿Sabe qué está diciendo? Aunque ya se me cayeron pedazos, Dios va a hacer un milagro en mi carne. Eso fue lo que dijo. En mi carne veré. ¿Dónde vio Potifar a Dios en José? ¿Dónde lo vio? Vamos, dígalo, ¿dónde lo vio? ¿Dónde vio Potifar que Dios estaba con José? En la... Hermano, alguien tiene que ver a Dios en ti de alguna manera. No va de nuevo. Alguien tiene que ver a Dios en ti de alguna manera. Alguien tiene que ver a Dios en nosotros de alguna manera. Job dijo: en mi carne, en esto que hay pedazos tirados a causa de tallarme con una piedra, pero en mi carne van a ver a Dios, van a ver que Dios existe, porque Dios va a renovar mi carne, porque Él es el creador de todo. Eso quiere decir que cuando cumplimos la voluntad de Dios, tenemos esperanza de hacer todas las cosas que Dios ha prometido. Job decía: en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí. ¿Sabe qué dijo? No voy a morir de esto. Yo voy a ver a Dios. Y cuando la expresión al cual veré por mí mismo, no está hablando que iba a morir y lo iba a ver. Está diciendo: yo voy a ver su gloria en mi cuerpo. Voy a ver su gloria en lo que perdí. Lo voy a recuperar, porque yo voy a ver a Dios en mí. Vamos, iglesia, decláralo: yo voy a ver a Dios en mí. Yo voy a ver a Dios en mí. Que todo lo que usted esté viviendo sea malo, usted va a ver a Dios. Al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro, no voy a morir sin ver a Dios. No voy a morir sin ver un milagro. No voy a morir sin ver a mi familia convertida al Señor. No voy a morir sin ver la gloria de Dios en mi vida. No voy a morir hasta haber cumplido los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque Job lo está declarando. Por eso uno tiene que estar convencido. Aquel centurión, cuando vio a Jesús, le dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, solamente di la palabra y mi criado. Porque estaba. Cuando usted le crea a Dios, esté convencido. Cuando usted declare la palabra de Dios, esté convencida. Cuando usted haga algo para Dios, esté convencido. De otra manera vamos a fracasar. Segunda Timoteo 1:2 en la Nueva Traducción Viviente dice: por eso estoy sufriendo aquí en prisión. Pablo estaba diciendo estaba en prisión, pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza.
Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de que le había confiado. Su vida. Miren las palabras del apóstol. Por eso estoy sufriendo aquí en prisión. Pero no me avergüenzo de ello, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado hasta el día de su regreso. ¿Qué le hemos confiado a Dios? Tenga la seguridad que Él tiene cuidado de nuestra vida. Mire lo que dice Pablo a los Romanos. Por lo cual yo estoy seguro. Diga conmigo, estoy seguro. Diga conmigo, viviré seguro. Escuche, por lo cual estoy seguro que ni la muerte. Y aquí quiero decirle algo. La muerte de nadie, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor. Él dijo, estoy convencido. Nada, ni la riqueza, ni una enfermedad, ni la cárcel me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Diga conmigo, tengo que estar convencido. Por eso cuando hagamos la obra de Dios tenemos que estar convencidos. Pero hay una segunda cosa que yo vi en José. Y esta es complicada. Aceptando el proceso. Como ya les dije al inicio del sermón, Dios me dirá sus planes, pero no me dirá el camino que va a agarrar. Porque si Dios nos dijera el camino, lo que vamos a pasar, muchos diríamos, no, Señor, no, eso es mucho sufrir por Cristo. No, Señor, no, Padre, no, eso no. No, yo pensé que caminar con Cristo era un lecho de rosas, era que todo iba a estar bien, que nada se iba a salir del control, nada iba a pasar. Pero Dios te dice, estás en mi voluntad. ¿Estás cumpliendo mis propósitos o tus propósitos? ¿Cuáles estás cumpliendo? Un siervo solamente hace lo que su Señor le dice. Por eso es complicado el proceso de José. Lo que Dios no le dijo, que era odiado por sus hermanos por el sueño que tenía. Sus propios hermanos lo quisieron matar. Por eso de repente en el cristianismo se sacan frases así muy rimbombantes, muy sentimentales, como esta. Muchos quieren la capa de José, pero la capa de José yo la tengo. Bájale 3 rayitas a tú. Por favor, ¿qué tiene que ver la capa? La capa solamente era el simbolismo de que su padre lo amaba mucho. Pero nada tiene que ver la capa en el ámbito espiritual, porque para agarrar la capa hay que agarrar el proceso. No, va de nuevo. Para agarrar la capa hay que tomar y a veces muchos quieren la capa, pero no quieren el proceso. El creyente quiere lo bueno, pero no lo desagradable. Escúcheme. José fue odiado por sus hermanos. Antes de venderlo lo quisieron matar. Lo separaron de su padre y le dijeron que había muerto, para que su padre no preguntara más por él. Después lo sacaron de la cisterna y fue vendido a los ismaelitas. Una vez fue vendido como esclavo. Después lo vendieron a Potifar. 2 veces fue vendido como esclavo. Dígame, ¿quién soporta eso? Fue menospreciado y fue menospreciado 2 veces. 2 veces fue vendido como esclavo. Fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, a pesar de que Dios había bendecido todo. El copero no cumplió su promesa cuando le dijo: no te preocupes, el rey te va a restaurar a tu puesto, pero cuando estés ahí háblale de mí. El copero se olvidó de José. No le dijo nada, 2 años se olvidó.
Dígame, ¿a quién le gusta ese proceso? ¿A quién le agrada pasar por esas cosas desagradables? A nadie. Pero para cumplir un propósito, a veces pasaremos por cosas que no nos agradan. Lo mismo le pasó a Saulo cuando estaba transformándose en Pablo, aquella ida a Damasco. Hechos dice, el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos. Ahí va, escúcheme. ¿De quién era el propósito? Que llevara su nombre a los gentiles, a los reyes y a los hijos de Israel. ¿Era de Pablo o era de Dios? Pero ahí le va, para cumplirlo. Miren lo que sigue. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Vas a llegar a los reyes, vas a ser un hombre muy importante, pero para que llegues allá vas a pasar por un camino que no te va, pero te va a formar. Pero te va a formar la vida. El creyente, cuando rehúsa el esforzarse, está rehusando a ser moldeado por Dios. Va de nuevo. El creyente, cuando rehúsa estar sometido a las pruebas, a las dificultades de la vida y de servir a Dios, está rechazando el que Dios trabaje con nuestra vida. Porque la única forma en que Dios trabaja en nuestra vida es enfrentándonos a cosas que nos sacan de nuestra comodidad. Es la forma en que Dios trabaja, y Dios está formando nuestra vida. Y mientras nosotros no salgamos de esa zona de comodidad, Dios nunca va a poder trabajar en nuestra vida. Por eso hay áreas de nuestra vida con las que hemos batallado años. ¿Por qué? Porque no están siendo moldeadas por Dios. ¿Y por qué no están siendo moldeadas por Dios? Porque nunca hemos salido de nuestra zona de confort. Necesitamos salir. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 2 veces naufragó. Muchas veces lo intentaron matar. Fue apedreado, colgado de una barda, de la barda de una ciudad para que no lo mataran, perseguido, apedreado, abofeteado, azotado. Ese es Pablo. Todo lo que tuvo que pasar para llegar a ser el gran apóstol Pablo. Necesitamos entender que hay un proceso en la vida. Por eso Dios le dijo a Noé: hazme un arca. Pero nunca le dijo que iban a ser 100 años de burla. ¿O se lo dijo? Se lo dijo 100 años de incertidumbre. Imagínense construir un arca y que todo el mundo se esté burlando de ti porque nunca jamás ha llovido. Dígame si no es complicado. Dios le dijo a Noé: Noé, hazte un arca. ¿Por qué? Porque va a llover. Fue todo lo que le dijo. Pero nunca le habló de las burlas. Nunca le habló de que lo que iban a querer matar. Nunca le habló y le dijo que lo iban a tener como un loco. Nunca se lo dijo. Porque quizás si se lo hubiera dicho, Noé hubiera dicho: búscate a otro señor. A Israel, cuando lo sacó de Egipto, nunca le dijo que iba a pasar por el desierto. Siempre le habló de una tierra, pero nunca le habló del desierto. No, imagínense, si Dios nos habla lo que vamos a vivir, todos diríamos: no quiero nada, Señor, búscate a otro. Jeremías nunca le dijo que iba a ser considerado el profeta llorón por todo lo que vivió. Nunca se lo dijo, solamente le dijo: ve y habla en mi nombre. A David, cuando lo ungió por rey, nunca le dijo que lo iban a perseguir por más de 1 año, Saúl, para matarlo. Nunca se lo dijo. Nunca. Si Dios nos dijera: tengo este propósito y quiero que tú lo hagas, pero vas a pasar por esto, por esto, por esto, por esto, uno dijera: ¿sabes qué, Señor? Búscate otro guerrero.
Yo soy buen guerrero, pero búscate otro mejor que yo. Ya suéltame un ratito, Señor. Porque nadie estamos dispuestos a vivir y a sufrir el propósito. Mire lo que dice Génesis. ¿No se llamará más tu nombre? ¿No se llamará más tu nombre? Sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre. ¿Cuál fue el proceso? Sal de tu tierra y de déjalo todo. Creerle a Dios. Él era viejo y estéril, y su esposa estéril. Pero sacrificar lo que más amaba. Sacrifícame a tu hijo. Una vez que lo quiso sacrificar, el ángel le habla y le dice: no lo haces. Y escuche Génesis 22, 16 y 17. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Y cuidado, Dios no juró ni por el cielo, no juró por la tierra, juró por él mismo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me rehusaste tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus. Usted se imagina si Dios le hubiera dicho: te voy a hacer padre de multitudes, vas a tener un hijo y me lo vas a sacrificar. ¿Qué hubiera dicho Abraham? No, pues ¿para qué me emocionas? Mejor me quedo como estoy. ¿Sabe por qué no hemos llegado a ser lo bendecido que Dios nos prometió? Porque no estamos dispuestos a aceptar el proceso. Porque no, pastor, esto es mucho. No, pastor, así no. No, pastor, es demasiado. No, pastor, ya no. Y mientras uno tenga esa zona de confort, nunca vamos a avanzar en el proceso de Dios para lograr lo que Dios nos ha prometido. Por eso Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Escuche, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales ¿Sabe dónde escribió Pablo esto? En la cárcel. Y las palabras del apóstol Pablo son: que nos bendijo. Estoy bendecido en la cárcel. ¿Alguien de ustedes va a estar bendecido en la cárcel? Le estoy hablando. ¿Alguien de ustedes va a estar bendecido en la cárcel? Pues cuando no vemos a Dios como Él es, decimos: no, Señor. Pero ahí le va. Las mejores cartas del apóstol Pablo fueron en prisión. Escribió Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Lo mejor del apóstol Pablo fue en la cárcel. Se ganaba cristianos dentro de la cárcel, se ganaba pecadores para Cristo dentro de la cárcel, hacía su ministerio dentro de la cárcel. ¿Me deja decirle algo? Y se van a enojar. No se enojan. Es más, me volteo. Las mejores cartas del apóstol Pablo fueron va de nuevo, eso quiere decir que nada nos impide hacer algo para Dios. No puedo poner de pretexto a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, al cansancio, al trabajo, a todo lo que sea. No puedo poner de pretexto, porque Pablo en la cárcel escribió las mejores cartas. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Me siguen amando? ¿Qué le ha puesto de pretexto a Dios? ¿Cuál ha sido nuestra excusa para no soportar el proceso? ¿Cuál? Y quizás eso nos ha frenado de ver la bendición de Dios en nuestra vida. Quizás Dios está a punto de que todo lo que hagamos sea, pero hay un pequeño detallito del proceso que no hemos dejado que Dios trabaje. Por ejemplo, la crucifixión fue una vez crucificado, resucitado. Mire lo que dice Dios. Por lo cual Dios también ¿cuál fue el proceso para que Dios lo exaltara hasta lo sumo? La muerte de cruz. ¿La qué? ¿La qué? Ahí le va.
a lo mejor a lo que tú le sacas es lo que te va a bendecir. No, no, va de nuevo. A lo mejor a lo que tú le tienes miedo es lo que te va a bendecir. Mis hijos y yo, toda la familia, sufrimos cuando Emiliano se nos enfermó. ¿Por qué? Porque era costumbre de la familia todos los sábados irnos a un lugar que se llamaba, o se llama, yo no sé si existe, Jungle Gym. Eugenio Garza Sada, sí, que ahora es el Pampas, así se llama, sí, así, ahora es. Pero antes ahí era Jungle Gym, un lugar para niños. Llegábamos los sábados. Nosotros nos gustaba ir porque los soltábamos, nos ponían una pulsera y nadie podía sacar a mis hijos. Así es que mi esposa y yo nos íbamos al restaurante que estaba ahí y mis hijos jugando por todo el área, era un área muy grande. Así es que mi esposa y yo felices, porque los niños jugando y ella y yo sentaditos platicando y comiendo. Me gustaba mucho ir ahí. Salíamos a muchas partes. Cuando Emiliano se enferma, dejamos de hacerlo, porque cualquier airecito, cualquier cambio de clima le afectaba y era internarlo. Cambió la rutina de la familia, cambió completamente. Pero un día yo dije, a ver, ya estoy harto de esto. Estoy harto de tener miedo, porque el miedo era sacarlo. No lo saques, nos quedamos todos aquí en la casa. Y mis hijos de pronto ya estaban amarillos, donde nada más en la casa, donde no les daba el sol. Y un día mi esposa y yo, ¿sabes qué? Ya nos hartamos. Vamos a sacarlo, vámonos. Ya, porque si estamos así, esto no va a cambiar. La vez que lo sacamos se nos enfermó 7 días en el hospital. Mi esposa y yo, ¿lo volvemos a hacer? Sí, vamos a hacerlo otra vez. No puedo estar aquí. No puedo someterme a esto, no puedo. Vámonos otra vez. Nos salimos. Se volvió a enfermar. Otros 7 días al hospital. ¿Y qué dijimos? Vamos a sacarlo. Tiene que acostumbrarse. Su cuerpo tiene que acostumbrarse. Lo sacamos una tercera vez y soportó. A veces a lo que no nos queremos enfrentar es lo que detiene lo que Dios nos va a bendecir. A veces tenemos tanto miedo a enfrentar aquello que nos ha tenido atrás y no dejamos que Dios haga y cumpla lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. El Señor fue al Calvario y Dios dijo, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo. Dios nos usa para sus propósitos. Daniel fue al foso de los leones para que el rey Nabucodonosor se convirtiera. Los 3 jóvenes hebreos fueron al horno de fuego para que el rey Darío conociera a Dios. Son los propósitos de Dios y nosotros somos sus siervos. Por eso Mateo dice, porque todo el que quiera salvar su vida y todo el que pierda su vida por causa de mí, tenemos que perderla por una razón. Y la razón es Cristo y su obra. Quiero terminar. ¿Me dan chance 5 minutos? La última. Lo que yo vi en José. Servir. Hacía yo José gracia en sus ojos y mire qué interesante, a pesar de que Dios prosperaba todo, él seguía siendo él servía. Ahí va, iglesia, quiero que ponga atención. Déjeme le leo este verso y le digo lo que le voy a decir. Como el Hijo del Hombre no vino para ser, sino para dar su vida en rescate por muchos. El servir es el camino para convertirnos, porque un servidor no precisamente es un siervo. Está aprendiendo a ser un siervo. Ahí va.
un servidor no es precisamente un siervo. Cuando nosotros nos convertimos en siervo de Dios, ahí va, escucha. Cuando yo sirvo en la iglesia soy un servidor que me tengo que aprender a someter a una. Los sugieres tienen que aprender a someterse al hermano Jorge y a la hermana Angelina, Conso, a Ricardo y a Marlene. Limpieza, SNAP, la hermana Silvia. Hospitales, la hermana Laura. Misiones, Pepe y Nancy. Y así le puedo seguir con todo. Todo. Kiss Life, la hermana Norma y Armando. Alabanza tiene sus propios libros. Ahí va, escúcheme. Si nosotros como servidores no aprendemos a someternos, nunca pasaremos a ser siervos. Porque un servidor está aprendiendo a negarse así. Un siervo es aquel que ya se negó a sí mismo. A veces batallamos para someternos. Hermano, haga esto. ¿Y yo por qué? Hermano, puede hacer esto. ¿Y yo por qué? No quiero. Hermano, usted puede recibir a la gente usted puede recibir a la gente. No, no me gusta, yo me pongo allá. Si uno no puede servir, no puede convertirse en un siervo, porque no hemos aprendido a negarnos. Porque le pregunto, si usted no obedece a quien ve, pues ¿cómo va a obedecer a quien no ve? Por eso, para pasar de servidor a siervo, tenemos que aprender a someternos. De otra manera jamás daremos el brinco. Una de las cosas que hizo José es que aprendió a servir. Aprendió también que Dios lo llamó para ser un siervo. Aprendiste a someterme a Potifar, a todo lo que él te ordenó, al carcelero te aprendiste a someter. No vas a batallar para someterte al faraón, pero vas a seguir mis propósitos. A veces batallamos. Por eso déjeme decirle algo. Se los digo. Díganme que sí, díganme que sí, díganme que sí. Conste que ustedes dijeron, cuando el pastor le sugiere, no es sugerencia, se lo digo diplomática, pero cuando el pastor le sugiere, le está ordenando algo. Uno lo hace diplomática, pero ahí vemos el corazón de servidor o siervo. Por eso es tan importante poner atención a la palabra de Dios. Quiero terminar, súbanse muchachos, por favor. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será. Es la regla de Dios. Nadie está por encima de nadie. Debe de haber una cabeza, eso es obvio. Pero la regla de Dios es esa. Por eso, para cumplir los propósitos de Dios se requieren tres cosas. Primero, estar convencidos. Tú tienes que estar convencido. Número dos, tienes que aceptar el proceso de Dios. Quizás lo que estás viviendo no es el diablo, hermano. Lo que estás viviendo es un proceso de Dios para llevarte a una tierra prometida. Y número tres, ser siervos. Pasar de servir a ser siervos.
Dios no llama servidores. Le voy a aclarar algo. Con mucho respeto. Con mucho. ¿Quién llamó a los líderes para ser líderes? ¿Dios o yo? ¿Quién? Yo. ¿No los llamó Dios? Los llamé yo. ¿Por qué? Porque quiero ver de estos servidores quién puede ser siervo. ¿Para qué? Para cumplir propósitos de Dios, cada uno de los que están aquí, como usted. Usted que sirve en algún ministerio ya dio el primer paso. Aquellos que no sirven en ningún ministerio van atrasados en los planes de Dios. Pero aquel que sirve ya está en el propósito de Dios, está encaminando, y Dios está formando a través del servicio, está formando tu carácter, tu visión, tu manera de pensar. Y cuando tú aceptas el gobierno, pasas a ser un servidor, a ser y Dios solamente llama siervos. Por eso usted ve en las cartas del apóstol Pablo, Pedro dice: Pablo, siervo de Jesucristo. Porque pasó de ser un servidor a un siervo. Quiero cumplir los propósitos de Dios en mi vida. Póngase de pie, por favor.